repensar las prácticas, repensar el formato, es una deconstrucción colectiva que tenemos que hacer. El pasado está en el adelante, en lo que tú ya vistes. Por eso los ojos están adelante, porque yo ya vi familiares que fallecieron, yo ya vi que vinieron tormentas, por lo tanto, el pasado es el que está adelante y el futuro es el que está atrás. ¿Qué sucede en una población? ¿Cuál es su historia? Me parece que eso lo tenemos que incluir. Más allá, ¿no es cierto?, de la experiencia que nosotros podemos ver desde el punto de vista clínico, yo creo que el gran mensaje es: tenemos que amarnos más, tenemos que respetarnos más. Gratitud, y yo creo que en la medida que sea eso, cada una de tus células te lo van a agradecer. Conozco a un Fernando que estamos hechos de historias, y esta es tu historia. Me parece muy inquietante esta invitación, así que espero que este conversatorio a alguien le sirva. Así que gracias por tu invitación. Bueno, contame qué recuerdos guardás de tu infancia que te llevaran a ser lo que sos ahora. Am, Mira, yo creo que es la sumatoria de una serie de una serie de situaciones que uno en esos años, a esa edad, a veces no toma conciencia, y luego dice, bueno, ¿cómo hemos llegado a esta altura? Que yo creo que en parte tiene que ser desde la formación de familia. Yo vengo de una familia del sur de Chile. Éramos 6 hermanos, un padre muy trabajólico y muy presente en todo lo que significa la proveedor a sus hijos, una madre muy amigable, la verdad que era casi más hermana que madre, muy juvenil para ese tiempo. Em, pero luego habría que criar a 6 hijos, casi todos seguidos, y fíjate que el recuerdo de la infancia es una infancia de esas de aquella, donde se jugaba, posiblemente. Yo me crié en un campo y después de estas casas patronales gigantescas, donde los niños casi no vivían en interior. Yo recién vine a conocer lo que era televisión posiblemente a los 15 años, cuando vino el alunizaje y estábamos ya en un apartamento, una casa en Concepción, pero la crianza en general durante la niñez fue mucha luz, mucho campo, mucho en contacto con animales, y la verdad que de una libertad absoluta. No había posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer horario, porque uno se criaba muy libre, y yo creo que el cuerpo te avisaba cuando había que ir a comer, el cuerpo te avisaba cuando había que ir posiblemente a dormirse. Y desde pequeño, con mucha inquietud de entender un poco el mundo más allá de lo que veíamos, porque con este par de papás que eran muy trabajólicos, imagínate que lo que me recuerdan que después del parto mío, a los 4 días mi mamá ya estaba trabajando. Eran dueños de negocio, eran dueños de campo, entonces había que estar como produciendo. Y particularmente la crianza como tal, estuvimos a cargo de una tía no vidente. Mirá Ella, vos, mirá vos. ella era una tía eh, con una inteligencia del punto de vista emocional, un humor negro increíble, pero ella, por circunstancia de la vida, un drama fuerte que le pasó a ella eh, pierde la vista completamente Mirá. a los 19 años. Y como a los 19 años, de esos años, la verdad que la vida se le vino abajo. Ella intentó muchas veces posiblemente acabar con su vida, pero sin embargo, cuando empiezan a nacer estos hermanos mayores, que tengo 3 mayores, mi madre se lo pasa a los brazos de ella y le dice: toma, este va a ser tu sentido de vida, y tú te vas a criar, tú te vas a hacer cargo de la crianza de mis hijos. Y ella, entre comillas, nos adopta como una segunda madre increíble, tanto que ella era brillante,
sin conocer los colores, ella distinguía los colores por el contacto del color. Y ahora, con los años, vengo a entender que nuestra piel tiene receptores visuales, cosa que en ese tiempo no. Ella vino desde provincia acá a Santiago, estudió braille, estudió piano, sabía escribir a máquina increíble, tejía a mano con unos colores que le explicaban un poquito cómo era en esos años y ella hacía maravillas con su mano. Bueno, ella nos criaba y ella decía, mira, nos conocía el rostro a través del tacto. Y ella, si a una persona, te cuento detalles porque era muy importante cómo eran los detalles, si ella le interesaba a una persona, le decía, mira, por favor, puedo tocar tu rostro y tus manos, y ella, a través del tacto, conocía el rostro de la persona y sabía si esa persona, entre comillas, era más amigable para la familia o a lo mejor no. No tengo idea qué captaba con sus manos, pero decía, por acá va la cosa, por acá no va la cosa. Llévenme al sol porque el sol me revive. En esos años ni siquiera teníamos idea, ¿no es cierto?, de lo que era la vitamina D. Ella andaba a caballo, ella nadaba, o sea, absolutamente. Y para ciertas fiestas, ella se disfrazaba de fantasma porque era la única que no veía en la noche. Y como no veía en la noche, no asustaba como caro chico por todos lados. Fumaba mucho, tanto que los últimos años de su vida yo me la traje a vivir conmigo y vivió conmigo los últimos 7, 8 años. Una mujer extremadamente culta, le gustaba la música, parte de la ópera, y me dijo, mira, hay una rama en medicina, porque ella precozmente, estamos hablando, ¿no es cierto?, a fines de los años 50, comienzo de los años 60, que es la psiquiatría, y me he encontrado con gente muy humana y muy buena en la psiquiatría. ¿Qué te parece? Me decían, Chinito, nos decían nosotros, que averigua por ahí, pero es una cosa interesante. Ella nos corregía las tareas, ella me enseñó a escribir a máquina, escribía más mejor a máquina que yo, ella nos instruía en parte de la música y con una capacidad para el chiste rápido, inteligente, que siempre fue como el centro de la mesa. Entonces, al final nosotros nos criamos más que con nuestra madre, con una tía no vidente. Entonces, mis recuerdos de infancia fueron extremadamente buenos hasta que estos niñitos tienen que ir a un colegio mejor, cerca al campo, a los 7 años, me ponen interno con un hermano mayor, porque los otros dos ya estaban en colegio cura, y la única que se oponía a que nos lleven internos a esa edad era justamente la tía Coya. Ella Uy, no. ella nos cuidaba qué sé yo, de que el padre o a veces nos retaba, nos decía algo, ella la primera en defendernos. Entonces, bien. Ella era tan adelantada y como fumaba, dijo, ya nosotros adolescentes, éramos 4 hermanos seguidos y muchos amigos en la familia de estas grandes del sur. eh, Era común mesas de 12, 14 y 6 entre chicos, las amigas. Me dice, mira, ¿sabe qué? Usted ya está en edad de probar la marihuana. Así que me conseguí marihuana y vamos todos juntos a fumar marihuana. Pero tía, o sea, no me interesa ni el cigarro ni la marihuana. No, si es que algún día lo hacen, yo quiero que lo hagan acá en casa y lo vamos a hacer todos juntos y vamos a hacer, ¿no es cierto? Una Ella revolucionaria la tía. en esos años y me dijo, me conseguí marihuana, prefiero yo conseguirme, así que bueno, hicimos una reunión con los otros hermanos, algunos amigos, a fumar marihuana. La verdad que, mira, aparte de haber aspirado lo que significa, cuento corto, ninguno de todos los que estábamos ahí y crecimos, nunca se nos ocurrió fumar marihuana. Es decir, fue la mejor lección que tuvimos a esa edad, en la cual ella sí era de cigarro, pero no era de marihuana, pero yo creo que lo hizo con su qué, diciendo, bueno, más adelante van a tener contacto y prefiero que lo hagan acá en la casa. Y la verdad que ningún hermano ni de los amigos conocidos que estamos ahí fuimos amigos, ni siquiera se nos ocurría ir a buscar marihuana. Te lo cuento como detalle. No, la verdad que eh,
es una historia muy hermosa y aparte lo que puede influir una persona en las decisiones que toman en la vida. Estos narradores culturales que tenemos, que pueden ser positivos y otros pueden ser negativos, en nuestra historia. Yo tengo una historia muy similar, me ha criado también, me crió una tía soltera, que en realidad me dio, con mi madre, me dieron muchas herramientas, pero mi tía me dio muchas herramientas de niño en un mundo donde había mucha vulnerabilidad. Entonces, esas herramientas para la década del 70, 80, principalmente 80, que no existían en el mundo vulnerable, pues eran una ventaja desde el arte, desde la ciencia. Entonces, me parece que estos narradores, por más que estén un pequeño tiempo en nuestras vidas, me parece que pueden ser como una luz en un momento de nuestras vidas porque pueden marcarnos todo. Por eso es importante los cuidadores primarios que tenemos, porque forjan nuestro sistema nervioso. Eh, y lo que se me ocurre también, lo que yo veo, es cómo una persona no vidente eh, repercute en la crianza de la no utilización de la visión, pero de otros sentidos, de los niños, porque eso también es muy en el mundo en este momento que los ojos tenemos una sobreutilización de los ojos. En los sentidos hay otros sentidos que no los tenemos como inhibidos, es lo que se me ocurre en este momento. Hay una utilización excesiva de la visión, o sea, de la información que entra por los ojos y no tenemos una utilización de otros sentidos. Yo cuando escuchaba esto, que yo veo que hay muchas personas que utilizan o que tienen los niños la visión extraocular y que la van perdiendo en el tiempo por la utilización o por lo otro, esos son como sentidos que los vamos perdiendo o inhibiendo. Y me parece fabuloso una persona no vidente poder estar dándole herramientas, como pueda, en su historia. No, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Hoy día sabemos que en los primeros años de vidas se nos marca hasta nuestra forma que nos vamos a comportar en la vida y esos valores o disvalores que en forma inconsciente a lo mejor recibimos a esa edad que no estamos tan preparados, es vital. Y hay en toda la familia y en todos los hermanos y los amigos de los hermanos, ella siempre fue como entender el mundo distinto, tanto que decía, eh, con el tiempo, y decía, mira, ¿cómo agradezco a veces no tener la vista, porque gracias a eso pudo ella desarrollar todos los otros sentidos? Ella bastaba con escucharnos la voz y ya sabíamos, ella ya sabía si estábamos alegres, si estábamos tristes, si estábamos llorando, si teníamos rabia, exclusivamente por el tono de la voz y la forma que posiblemente lo expresábamos. Otro recuerdo en relación a, a entender que de ahí posiblemente uno empieza como a marcar y entender que el mundo va más allá de lo que normalmente nos dice la sociedad. Por ejemplo, ella nos enseñó a que nunca tuviéramos em, algún momento de ver la fragilidad de la otra persona y que esa persona nos manipule. Porque decía, mira, yo no tengo vista, pero cuando vino al hogar que se llama Hogar Santa Lucía a estudiar acá en Santiago, tenía compañeras muy buenas para el instrumento, para la guitarra, y venían de la calle. Y esta gente, una vez que aprendía, volvía a la calle, entre comillas, a pedir limosna. Y decía, mira, la verdad que la dignidad de la persona no depende si tenga alguna discapacidad, va a depender de la capacidad de esa persona de cambiarle el gallito a la vida y de poder seguir adelante. Entonces, esa parte estoica, esa parte de Sí, de sentido de resiliencia responsabilidad, también, de de antifragilidad. resiliencia frente a lo demás, en general lo daba a ella. Me recuerdo que en una oportunidad venían
vecinos de campos de al frente y por ese motivo mis hermanos mayores soltaron las monturas y dos o tres de ellos se cayeron. Y equivocadamente, nosotros éramos pequeños, uno de ellos, tiene haber sido adolescente, 19 años, se enojó mucho y nos seguía, entre comillas, para castigarnos. Y la tía se transformó en un gallo de la pasión, de eso que pobre que le vayan a tocar su cría, seguro. y con una intuición que bastaba a veces la presencia de ella, y ya actuaba como un catalizador frente a la otra persona. Entonces, esa de no aminarse, eso de seguir adelante, de que el mundo tiene altos y bajos, de que todos tenemos derecho a caernos, pero tenemos el derecho de volver a pararnos. La verdad que fue una enseñanza muy importante. Y además una tía, posiblemente, entiendo ahora por la ocupación de los papás, una tía que te entregó mucha piel, es decir, era de besos, era de abrazos, era de saludos, era de contar cuentos, o sea, para quedarnos dormidos, la verdad que tenía una capacidad para cambiar los cuentos convencionales, ¿no es cierto? Y todos terminaban y llegaban curas y sotacuras, obispos y arzobispos, y todos terminaban felices y contentos. Y si la tía no nos iba a contar los cuentos, nos costaba quedarnos dormidos. Entonces, te queda marcado. Fíjate que te cuento más de la tía que de mi papá y de mi mamá. No, aparte también lo que yo observo es cómo se te iluminan los ojos, cómo cambia tu rostro cuando hablas de tu tía, porque está marcado en tu sistema nervioso autónomo, te regula el recuerdo. O sea, es El- y, algo, y- y el último mensaje, me acuerdo que ella falleció en mi departamento, muy bruscamente, eh, porque claro, ella fumaba y tuvo una bronconeumonía, una neumonía, lo más probable que había un enfisema, y la verdad que fue una muerte muy rápida, en menos de 48 horas, que era, entre comillas, siempre me decía, no quiero estar en hospitales ni mucho tiempo, no tengo por qué estar acá contigo, pero bueno, la vida fue así y fue en mi departamento, que voy a trabajar en la mañana, estaba la señora que hacía aseo, venga, y en ese venga, digo, tiene tanto para dar y se ha quedado en un paradigma tan anquilosado. mira, a veces me responsabilizo de que haber iniciado turnos en una clínica psiquiátrica de urgencia en quinto año de medicina, que todavía a lo mejor faltaba, pero yo quería acelerar ese proceso y me fui muy ilusionado porque vuelvo a repetir, para mí que existe una especialidad médica que se preocupe de la persona, que era mi imagen, ¿no? La persona en integridad, que se preocupe de lo más importante que tenemos, que son nuestras emociones, nuestros Totalmente. sentimientos. Pero yo le puse además que se preocupaba del alma, no sé de dónde saqué. Entonces mi imagen era casi un señor mayor, lo único que faltaba que tuviera una túnica blanca hasta abajo. La verdad que ella ya a lo mejor tuvo un paro cardíaco. Fue todo muy rápido y sin sufrimiento. Y luego de un año de su fallecimiento, otra tía, hermana de ella, dice, toma, nos entrega una foto de ella, cada uno de estos 6 hermanos, que éramos como sus regalones, y detrás de la foto, escrito a máquina por ella, nos describió, pero casi como si nos hubiese conocido, pero completo, o sea, cada uno distinto, cada uno diferente, la mano tiene 5 dedos, pero cada uno es diferente. Para ella dice que fue el sentido de su vida, donde una gran raíz empezaron a dar ramitas, estas ramitas crecen y cada ramita da frutos diferentes, cada uno busca, o sea, con una poesía dentro de su sufrimiento y dice, bueno, en este momento ya no estoy con ustedes, pero los voy a seguir acompañando, y casi como un mensaje, por favor, cuídese de esto y cuídese de esto. O sea, increíble. Y eso fue al año del fallecimiento de ella, que nos entregan una tremenda foto, y digo, bueno, una foto que es linda, pero por atrás estaba un mensaje escrito por ella a cada uno de sus 6 sobrinos. Entonces, esas cosas nunca se olvidan, te marcan. Totalmente, totalmente. Aparte, me imagino.
una persona, como vos la describís, que no tenía sentido su vida en un momento y se ilumina y tiene una razón de ser, porque tener una persona que tenga que cuidar y hacerse cargo de algo, eh, o de alguien, y tener el cuidado, porque yo por eso es muy importante el tema de que muchas veces sanamos con otros, y tenemos que tener una razón para levantarnos todos los días. Entonces eso me parece que la encontró ahí. Fue como un resurgir. Ella lo describe después con el tiempo, o sea, nosotros siempre agradecíamos, pero al final decían, no, y yo les agradezco a ustedes porque ustedes le dieron sentido a mi vida. Ustedes guiaron, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera ella intuía, que a lo mejor papá y mamá, por lo ocupado que estaban, no lo entregaba, y ella manejaba de estas familias, como te digo, sureña, con un par de nanas, lo que quiera, pero quien dirigía la casa, quien hacía y quien tomaba las decisiones era ella, tanto que cuando nosotros ya crecemos, yo intuyo y veo los celos que causaba el cariño mutuo que teníamos todos estos sobrinos por esta tía en relación a la mamá. La mamá era como una hermana más, que también era muy Seguro. juvenil para su tiempo, pero quien puso la solidez del afecto, del cariño, de la comprensión, del escuchar en silencio. En esos años, bueno, tenemos dos orejas y una boca, aprenda a escuchar y no hable tanto, sino que primero escuche y escuche estando presente. Entonces son cosas que tú dices, era adelantada para el tiempo. De Totalmente. pronto nos escuchaba decir, mire, esto es una ópera y dentro de la ópera van a ver esto va por... O sea, muy amplio y ahí cuando yo salgo de la universidad, le digo, bueno, tía, me encanta biología, pero mi segunda opción siempre fue arquitectura y yo posiblemente iba a estudiar arquitectura. Entonces me dice, mira, eh, conociéndote, yo sé que te interesa la persona y sí, la psicología es muy, muy interesante, pero ¿qué pasa si conoces el cuerpo un poquito más allá que solamente la parte psicológica y estudias al cuerpo entero? Y mi misión, gracias a ella, o sea, ahí lo tengo claro, psiquiatría. Entonces, mi paso por la universidad y que tuve que hacer ginecología y hacemos todos los pasos, fue exclusivamente de entender, de llegar a ser un psiquiatra, pero posiblemente mi imagen de psiquiatra era casi un chamán, un señor muy respetable en todas las líneas, con una capacidad de comprensión, muy alejado posiblemente de lo que aprendí, que era una farmacología muy racional, muy estructurada, tanto que le digo, sí, porque yo ya empezaba a hacer estudios, o sea, en quinto año de medicina ya turno de psiquiatría y igual iba a seguir adelante porque me parecía fascinante entender a la persona, pero quería avanzar más en la integración. Y ella me dice, sabes, he escuchado que hay unas terapias que tienen que ver con energía y una es la homeopatía. Tía, pero la homeopatía son pildoritas de placebo con azúcar. No, le dice, mira, he escuchado médicos que van a dar charlas y que tiene que ver con entender a la persona. Y ella fue, de alguna manera, en esos años, a través de un programa de radio, que me dice, mira, aprende o conoce, y una vez que conoce, ve si sí o si no. Entonces yo, paralelo a mi estudio ya de la parte psiquiátrica, eh, y también a través de ella, empiezo a escuchar algo de terapia. En esos años nos hablaba de lo cuántico de energía y claro, me fascinó una visión integral y ahí viajé el año 82, 83, 84. Yo salí de la Universidad de Chile el año 82, pero ya a fin del 82, casi saliendo, 83, 84, me fui a Buenos Aires, a la Asociación Homeopática Argentina y a la escuela. Me hizo clase Pasquero, Candegave, conocí un mundo que me fascinó de entender al ser humano más allá de la enfermedad, donde la medicina me enseñaba eh, protocolos o constructos desde el punto de vista de que esto es la enfermedad y hay que tratar, así se llega al diagnóstico y así se trata.
Pero luego en psiquiatría, que quería integrar los conceptos psicosomáticos, no lo encontré. Y cuando voy a estudiar a Buenos Aires, me encuentro con un interrogatorio que quedé alucinado cómo entran a, a conocer esa persona realmente en integridad, ¿no es cierto? Y justamente gran parte, por ejemplo, de historia era parte de esto, cómo es tu historia de vida, qué es lo que pasa, cómo te lo vives. Y al final no es el problema en sí, sino que al final es cómo cada persona se vive su proceso y cómo podemos como ayudarlo. Entonces ahí estuve ya 3 años y regresando a Chile con otros colegas formamos la Sociedad Médica Homeopática de Chile, hicimos clases en distintas partes, y ahí es donde uno empieza ya como a integrar y avanzar desde lo clásico convencional hasta hoy día, que nos dicen a veces que ¿Cómo fue estamos fuera de la caja. Yo creo tu que estamos. relación con la psiquiatría? Que me interesó y lo hemos charlado desayunando, Sí, que hablamos y que me contaste tu relación con la psiquiatría y que yo yo, vengo en el sí, mundo siempre de la salud mental y replanteándome el paradigma, que la psiquiatría tiene mucho para dar, pero se ha quedado tan escueta, tan claro. rudimentaria en dar dos o tres recaptadores de la serotonina, un ansiolítico y dos o tres cosas más y termina ahí. O sea, es como que, digo, tiene tanto para dar y se ha quedado en un paradigma tan anquilosado. Mira, a veces me responsabilizo de que haber iniciado turnos en una clínica psiquiátrica de urgencia en 5.º año de medicina, que todavía a lo mejor faltaba, pero yo quería acelerar ese proceso y me fui muy ilusionado porque vuelvo a repetir, para mí que existe una especialidad médica que se preocupe de la persona, que era mi imagen, ¿no? La persona en integridad, que se preocupe de lo más importante que tenemos, que son nuestras emociones, nuestros Totalmente. sentimientos. Pero yo le puse además que se preocupaba del alma, no sé de dónde saqué. Entonces mi imagen era casi un señor mayor. Lo único que faltaba que tuviera una túnica blanca hasta abajo, que tenía hasta una capacidad de entrar en ese mundo tan complejo que era la mente, que eso me fascinó. Pero cuando empiezo a ver la psiquiatría, me dice, mira, lo que pasa es que esta clínica es una clínica más fenomenológica y vamos em, eh, a catalogar los pacientes de acuerdo a la clasificación que había en libros en la cual dice, mira, estos síntomas corresponden a una depresión bipolar, estos síntomas corresponden a una paranoia vera, estos y estos síntomas. Y resulta que yo digo, es casi lo mismo que la medicina convencional, que al final tengo un síndrome de un conjunto de síntomas a las cuales tengo que medicar, y en la medida que yo lo medico y anulo los síntomas, ¿no es cierto? Estamos todos ok. Pero no me cuadraba porque decía, bueno, pero ¿y qué pasa con la forma de ser de esa persona? Porque al final están tratando todas las depresiones como si fueran iguales. Y el señor Pedrito tiene una historia de vida muy distinta a la señora Juanita, Totalmente. y hay una Totalmente. individualidad, y esa individualidad no se considera porque hay que considerar el cuadro clínico, y las reuniones clínicas no eran para estudiar a la persona, eran para estudiar cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y qué psicofármacos o cuál es la conducta que vamos a aplicar. A diferencia que cuando fui a estudiar a Buenos Aires, el cuadro clínico era importante más en una escuela que en otra, por eso me cambié, pero el cuadro clínico pasaba a un segundo lugar. Lo que me interesaba era saber cómo yo estoy haciendo esa enfermedad, qué significado tiene esa enfermedad, por qué mi cuerpo optó por esa enfermedad, ¿no es cierto? Y buscarle un sentido. Entonces, eran dos mundos que me hicieron cortocircuito. Entonces, después de eso digo, voy a llegar a Chile y decirle, papá, me equivoqué de profesión y ahora voy a empezar a estudiar arquitectura porque me fascina entender toda la parte cultural. Que después dije, no puedo porque somos 6 hermanos, ya tengo una carrera, y dije, ¿y ahora qué hago? Ok,
Me quedé en la homeopatía clásica y no me arrepiento nada. Durante aproximadamente acá formamos médicos, formamos y viajamos, fuimos a congresos, pero llegó un momento terminado que después de varios congresos a nivel mundial, lo que se discutía, en resumen, era la esencia del ser o qué es lo digno de curar o buscamos la trascendencia de la persona y dije, me parece interesante, pero tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico va a reclamar por una úlcera gástrica, por un cáncer, por una artritis reumatoidea, y yo puedo entender que detrás de una gastritis puede haber una rabia y una cólera mantenida en una historia clínica y lo vamos a entrar en repertorio y hay medicamentos como Nux Vomica o Licopodio que no tolera esto, o sea, uno se puede meter en una historia clínica maravillosa, pero por otra parte digo, yo necesito ese cuerpo físico también sano, porque Totalmente, somos una totalmente. unidad. Y en ese concepto intuitivo dije, mira, el cerebro no es más importante que el corazón, ni el corazón más importante que el cerebro, ni el cerebro es más importante que el músculo, ni el músculo más importante que el intestino. Todo es importante, porque todo está relacionado con todo. Y si no tomamos en cuenta esa integridad, y es un poco el paradigma hoy día convencional en que estamos en la ultra especialización, en que nos toca ver a diario, pacientes que vienen del cardiólogo, en que se fijan en un par de parámetros biomarcadores, por decir tu nombre, un colesterol LDL y a lo mejor un colesterol y para de contar, y me basta eso para poder medicar y digo, a ver, pero si hoy día ni siquiera te preguntan qué comes, cómo duermes, cómo están tus relaciones afectivas, o sea, es de una pobreza que yo digo, yo ya no podría retroceder, o sea, yo ya no Totalmente, podría tener aparte, de otra manera. Fernando, te tomo lo que estás diciendo y lo vengo, porque también nos tenemos que, la idea de trabajar sobre un pensamiento sistémico, hemos sido criados y creados dentro de un paradigma cartesiano que ha servido en un momento, y lo vuelvo, lo repito continuamente, ha servido en un momento para ordenar, para ordenar en un momento, porque yo siempre, la otra vez escribí un artículo sobre qué le diría yo a Descartes en un momento, porque la verdad que sí, en un momento ordenó, mira esto, la religión se ocupa de esto y nosotros nos ocupamos de esto, solo que en este momento también los pacientes o los asientes, yo le digo, porque son los asientes, también se tienen que reformular porque han estado formados y han transitado dentro de un paradigma y demandan dentro de un paradigma cartesiano, mecanicista, por lo tanto también juntos nos tenemos que transformar porque demandamos de una forma. Me duele la cabeza, voy al neurólogo acá en la Argentina, me duele acá y lo demanda el mismo paciente porque está formado dentro de un contexto cultural y de un paradigma que ha sido. Entonces, repensar las prácticas, repensar el formato, es una deconstrucción colectiva que tenemos que hacer, porque es una deconstrucción y que a veces tiene que ver con la flexibilidad que también como profesionales vamos forjándonos, porque lo que vos pensabas a lo mejor dentro de 2 años, dentro de 3, a lo mejor cambia y eso me parece que es fabuloso. Es fabuloso porque estamos aferrados a próceres que nos han metido en compartimentos estancos y a dogmas. Y eso me parece que no ha hecho que la ciencia pueda ser rica y avance dentro y aprovechar todo lo que se investiga y aprovechar todo lo que hay un montón de profesionales que están dando porque hay compartimentos estancos, sociedades, dogmas. Me parece que gran parte de la solución o de ver un poco más allá es cómo podemos flexibilizar y podemos agarrar todas estas herramientas, podemos, me parece que ha habido mucho dogmatización de la ciencia. Concuerdo absolutamente, porque eh, esa mirada reduccionista es tremendamente necesaria, tal como tú dices. Gracias a eso, ¿no es cierto? A lo mejor puede un especialista interpretarte una biopsia y si no Totalmente. existiera eso, no sabemos qué estamos tratando. Eh, ahora,
tiene que avanzar más que junto con la superespecialización, entender de qué árbol se trata y en qué bosque estamos viviendo y en qué parte del continente, que es la mirada de una medicina mucho más integral y sistémica. Lo que observo yo actualmente es que el paciente a veces lo demanda más que las aulas universitarias, porque Totalmente. la aula universitaria, ¿no es cierto? Eh, los currículos, cuando nosotros quisimos introducir, por ejemplo, lo que es la verdadera homeopatía clásica estudiada desde la clínica al médico con diagnóstico, nos dijeron, mira, sí, interesante, lo vamos a hacer, pero luego nos dicen que no porque era una universidad muy nueva y las otras universidades estaban mirando un poquito cómo se comporta esta universidad, por lo tanto también existe mucho prejuicio y ese prejuicio también creo que nosotros los médicos que estamos haciendo con esta mirada más integral, sistémica, también tenemos mucha responsabilidad, porque Totalmente. Ujú. vemos de todo, ¿no es cierto?, en nuestra línea, en la cual atribuimos a veces casi eh, curaciones dogmáticas, o sea, así como criticamos lo demás, a veces somos dogmas. ¿Por qué? Porque el que se especializa, por ejemplo, en ozono, el que se especializa en una cámara hiperbárica o el que se especializa en longevidad, eh, y me quedo solamente en eso, también vamos perdiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de avanzar más en ese tan complejo que es el ser humano. Entonces, una medicina sistémica, integral, eh, 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 desde la investigación que es compleja, desde el aporte económico, que sí para estudiar una molécula yo te puedo poner millones de dólares, pero para estudiar a la individualidad de la persona, de a poco creo que se va avanzando, tanto que hoy día el N1, que es yo soy yo y estos son mis resultados y esto me ha dado, hoy día sí está teniendo una Ujú. importancia más allá de lo que nos enseña la estadística convencional en el estudio de un síndrome de acuerdo a un fármaco. Y sabemos que eso no funciona. Y si funciona, ¿no es cierto? Los efectos que va a tener, nada que funcione en exceso de esa manera es gratis. La cantidad, y lo vemos a diario con fármacos que nos dan la panacea. Yo me acuerdo que en Chile yo asistí hace 35 años atrás a el lanzamiento de una de las más estatinas conocidas. Y el discurso del cardiólogo que está adelante es, con esto ya los infartos cardíacos no van a existir. No, cada vez existen más, porque en el fondo es un fenómeno sistémico, integral y por algo están ocurriendo más que antes. Entonces, la misión que tenemos los médicos que estamos fuera de la casa, para mí es de un sentido de responsabilidad importante porque tampoco, lo que tú decías, podemos abandonar la clínica. Y la Totalmente, clínica es totalmente. importante tener un diagnóstico, pero bueno, al señor Y le va a la, hacer bien algo y al otro le va a hacer bien algo diferente. Y esto que lo hemos intercambiado algunas ideas en pequeñas charlas, pero que han sido muy ricas en este tiempo eh, que hemos tenido. Yo considero que como profesionales de la salud tenemos que refundar o tenemos que tener otras herramientas de la epidemiología. La epidemiología es una herramienta muy valiosa, pero también puede ser mal interpretada, puede hacer mucho daño. Entonces, tuve la oportunidad hace muchos años de hacer unas maestrías en salud colectiva. Entonces, la salud colectiva dentro de la mirada de la epidemiología clásica ha utilizado otras herramientas de muchos autores latinoamericanos, como es la epidemiología cualitativa o estudios semi-cuantitativos. Por lo tanto, utilizaba herramientas y que yo lo utilizaba en muchas poblaciones y me he quedado admirado cómo cambia la percepción cuando yo utilizo algunos estudios cualitativos y los puedo trabajar con lo cuantitativo, de qué es lo que es la percepción del mundo de una persona, las prácticas y representaciones de lo que es enfermar para una persona y para otra, cómo ve el mundo y sus narrativas una población
dependiendo un problema en relación con otro problema y las formas de enfermar que tienen. Por lo tanto, eso, dentro de la teoría del riesgo que nosotros no hemos criado de la probabilidad de que sucede, no encajaba porque tenían riesgo y unos enfermaban y otros no enfermaban. Por lo tanto, incluir las prácticas y representaciones poblacionales, las narrativas que tienen algunas culturas sobre lo que sucede, en los estudios cualitativos, qué sucede en una población, cuál es su historia, me parece que eso lo tenemos que incluir, porque me parece que tenemos que aprender de los longevos también. Esa me parece que es la principal universidad en muchas veces, y eso me parece que son herramientas que las tenemos que incluir. La epidemiología la tenemos que no excluir, sino refundar. ¿Mm? Em, ¿Cuánto pensás que puede incluir la narrativa o la narrativa de una población o de un grupo poblacional en la forma en que vive, en la forma que muere y en las patologías? En general, yo creo que como biólogos que somos con esta mirada integral, nunca podemos dejar de lado el concepto evolutivo. Y todo va teniendo sentido. En el cuerpo no sobra ninguna molécula, ni ninguna molécula está de más ni de menos. Que estén en desequilibrio es otra cosa, pero nada sobra y todo es necesario, y eso tiene que ver con nuestra evolución. Y en la medida que vas avanzando en este estudio, mayor fuerza le da a la teoría evolutiva. Y es básico, yo creo que entender a la cultura. Por ejemplo, hoy día se habla mucho de, en longevidad, ya que tocamos el tema, de las famosas zonas azules. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar, dices, pero por Dios, o sea, hubo algunas personas que por privilegio vivieron en estas zonas azules y nosotros por no vivir ahí ya estamos condenados a 30 años menos. A ver, perdón, pero ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y cuando tú empiezas a averiguar, hoy día sabemos que es un marketing que se vende por todas partes, que no tiene nada que ver con longevidad, la comida no tiene nada que ver con eso, pero eso vende y pareciera que si te va a alguno de estos lugares de turista por una semana, 10 días, casi va a rejuvenecer 10, 15 días, y no es así. Otro mito que se nos han metido, y yo lo opino desde el punto de vista nutricional, porque fue mi tesis en el máster de la Universidad de Barcelona, que no me querían tomar mi tesis porque yo cuestionaba absolutamente la dieta mediterránea. Entonces decía, bueno, pero ¿de qué dieta mediterránea me están conversando? ¿De qué grupo en relación al tuyo? ¿Del ibérico, del griego, Claro, es del grande el turco? Mediterráneo, es muy ¿Cierto? grande el O sea, Mediterráneo y ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces, ahí mi tesis fue una nutrición baja en carbohidratos y rica en grasa, que es la nutrición para la longevidad, y ahí nos metimos en todo lo que es la formación de la cetosis, la nutrición cetogénica, ok. Y al final tú tienes que ver con posiblemente un estilo de vida de algunas zonas que le pusieron azul para vender, o un estilo de vida mediterráneo que tiene que ver con sol, tiene que ver con oscuridad. No hay wifi, bajan de las laderas para ir a buscar a lo mejor un pez que lo toma, un pescado del día, ellos tienen su huerta, esa tierra no tiene herbicidas, por lo tanto es orgánico, y hacen la cosa social y comparten en el barrio y comparten, o sea, ¿de qué dieta mediterránea? Por último, háblame de un estilo de vida mediterráneo, pero no me hables de una dieta, ¿no es cierto?, que te necesita dar 2 copas de vino tinto para el hombre y una copa de vino tinto para la mujer. O sea, por favor, no. Y luego hay otras etnias que del punto de vista del lenguaje y del comportamiento es importante. Por ejemplo, leía hace poco que en, en etnias americanas, o eran aymarás o quechuas, ellos no tienen el tiempo lineal que nosotros tenemos, tanto que para ellos el futuro está a la espalda. Para nosotros el pasado está en la espalda. ujú. Y para ellos
el pasado está en el adelante, en lo que tú ya vistes. Por eso los ojos están adelante, porque yo ya vi familiares que fallecieron, yo ya vi que vinieron tormentas, por lo tanto, el pasado es el que está adelante y el futuro es el que está atrás. Y ellos dicen, si tú nos tienes en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Ninguno de los dos nos va a servir para poder caminar y adelantar. O sea, cuando leí esto dije, pero tiene un lenguaje diferente. ¿Cómo Totalmente, por palabra totalmente. el Práctica y futuro va representación de otra cultura, el futuro? totalmente. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de la cultura. Y si esa cultura incorpora una forma de nutrir, va a incorporar ritos adecuados, hierbas locales o cosas locales, ¿con qué derecho voy yo a ir a interrumpir eso y decirle, ustedes están mal y ahora me van a comer yogur light y me van a tomar una Coca-Cola light y me van a tomar todo light porque es malo que estén comiendo la carne de la llama o la grasa de la llama? O sea, el respeto por entender esa comunidad creo que es básico para la salud. Sí, aparte tiene que ver con la historia de ellos. En este proceso que yo hice de salud colectiva, uno de mis profesores, de mis profesoras que me formó, tuvo la misión de en algún momento de poder trabajar con el modelo occidental y el modelo Aymara en Bolivia para poder integrar, porque Bolivia tiene una diversidad cultural muy grande dentro de tu territorio, diferentes etnias, y para no invadir a través del modelo occidental y poder trabajar con las prácticas ancestrales que ellos tenían, porque no podés entrar en otras poblaciones y poder hacer como una mixtura en realidad y poder trabajar con prácticas y representaciones que tenían sobre la enfermedad. Desde, por ejemplo, a ver, nosotros como occidentales, ellos eh, en ese momento, cuando teníamos un trabajo de parto, estas culturas generalmente hacen caminar alrededor de un círculo, hacen caminar para que el proceso de encaje se produzca. Nosotros acostamos y generamos un proceso para que sea comodidad del médico en un momento que ellos tienen los partos prácticamente en posición vertical. Nosotros hemos hecho un proceso de comodidad del sistema de salud también para poder, si bien han mejorado, hemos hecho cesáreas que han salvado muchas vidas, pero necesarias y innecesarias, porque en realidad, y estos sistemas de caminar, de generar el parto en cuclillas, generalmente nosotros, pero qué barbaridad. Bueno, entonces eso fue como una forma de poder mejorar el sistema, de que hubieran camillas con partos verticales para poder conservar su cultura y su tradición en un sistema que mejorara las condiciones de esterilidad del corte del cordón umbilical, de mejoría, pero conservando eso, que en realidad a veces cuando nosotros queremos trabajar, venimos con el modelo occidental como una topadora a veces y no podemos y rompemos esas prácticas tan ancestrales y es a veces avasallador lo que hemos hecho. Si bien hemos avanzado mucho, hemos desarrollado la tecnología, hemos mejorado, hemos inventado, también hemos roto un montón de tradiciones culturales, desde la energía, de las tradiciones de los alquimistas, de las tradiciones de la fitoterapia sistémica, que están hace miles y miles de años y que la hemos escondido. Me hiciste recordar que cuando pasé por obstetricia y ginecología, que era un hospital de escasos recursos acá en Santiago, había un departamento de riesgo que eran adolescentes que primerizas y estaban muy asustadas teniendo su parto. Y a nosotros como ya internos de ginecología obstetricia nos dejaban a cargo y ya si pasaba mucho, despertábamos al becado o al médico y al día siguiente teníamos que rendir cuenta de cómo estuvo el parto, cómo estuvo todo eso. Y yo me acuerdo que habían como 5 o 6 chicas muy pequeñas,
16, 17, no eran más porque eran parto adolescente, o 15, eran 6 o 7. Estaban tremendamente asustadas en unas salas muy frías porque era todo con azulejos blancos, y estaban ahí esperando con esto. Entonces, estábamos con 3 o 4 colegas, le digo, oye, pero esto es inhumano, o sea, ¿cómo es posible con frío, apenas estaban tapadas, que en cualquier momento tenían o no tenían este parte? Le dije, no, ¿sabes? Conseguimos con una de las matronas, tienes una radio, se me ocurrió a mí, ¿qué te parece que le pongamos música? Ellas son de escasos recursos y además vamos a ponerles música y vamos a decir que bailen un poquito acá y veamos qué es lo que pasa. Mira, pusimos una música de estas que sí te inspira como a bailar, las levantamos como pudimos, empezamos con ella, que se muevan, que caminen, ¿no es cierto? Y la verdad que ya en la madrugada todas estaban como en un comienzo muy tímidas, se reían, las enfermeras nos miraban así con unos ojos muy como cuestionadores, pero gracias a que las 6 tuvieron su parto, un parto vaginal, estuvieron contentos, las relajamos con música. Al día siguiente, reunión clínica con los jefes de ginecología. Nos suspendieron, nos castigaron porque corrimos un riesgo de absolutamente innecesario en medicina, pero dije, bueno, pero los resultados están ahí, que todo anduvo muy bien. Sí, pero pudo haber pasado algo que no estaba bien porque estas chicas no estaban preparadas. Y luego tú te empiezas a revelar, porque digo, hoy día entendemos lo que tú decías, que trabajamos con muchos sentidos. Uno, el sentido de la música, que hay toda una línea en la musicoterapia que te despierta Totalmente. ciertas áreas, te maneja, tú sabes muy bien, el parasimpático, te frena el simpático, te da confianza, se sintieron más acogida. Y te digo, era como para decir, ¿por qué no implementamos algo parecido así? Pero la respuesta fue castigadora. O sea, vivimos en una sociedad, del punto de vista a veces, yo hablo del punto de vista clínico médico porque lo veo, que cuando tú te sales de lo que está establecido, no es gratis y por alguna parte llega. Y esa lucha es la que yo creo que van a pasar varias generaciones de médicos hasta provocar esta nueva conciencia, si es que hubiese interés, paralelo a lo que conocemos, sin nada Sí, bueno ni malo, sino que también es alimentar un poco eso. las narrativas que construimos desde la universidad y también desde el poder que nos han dado como médicos, porque nos han dado un poder que tampoco, que a veces pienso que hay que replantearlo. Nos han dado siempre una narrativa desde el miedo y desde el castigo. Entonces, yo lo veo, o sea, ayer, ayer charlábamos con un arquitecto que tuve una hermosa charla para poder reconstruir los espacios terapéuticos que den seguridad, porque la seguridad en un sistema nervioso, la seguridad de que no exista el peligro, es el primer paso para que el sistema nervioso pueda sanar. Entonces, cuando vemos los lugares y ya vemos que hay olor a formol, alcohol, las luces blancas que nos iluminan y que ya eso es una señal de peligro para nuestro sistema. Por lo tanto, Ah, por lo tanto, muchas veces hay que empezar por el rastreo de dónde vamos y a lo mejor espacios mucho más amables, mucho más amigables, hacen que el sistema cambie, más allá de que podamos. Entonces, y también de la narrativa, porque lo hemos hablado en estos días con algún paciente oncológico. Mire, yo voy a luchar hasta porque esto no me va a. Bueno, entonces ese tema de la lucha, mm, de la guerra, mm, que nosotros tenemos instalado como que claro. la vida es una lucha y una guerra. También tiene que ver Mm, con nuestra historia, que tenemos, vamos, la historia de nuestros inmigrantes, la historia de nuestros ancestros, que vienen como reprogramándose, que esto es una lucha, lo que estamos haciendo nosotros, que hay que luchar.
que hay que, si no llegamos y no hacemos esto, es con mucho sacrificio todo, y que todo tenemos que llevar una cruz. Todo el tiempo me estoy Así. replanteando esto como estudiante, que ha sido así, porque nuestras palabras y el discurso de nuestros cuidadores muchas veces tienen mucho peso, y eso lo replicamos continuamente y es muy caro para nuestro sistema nervioso. Así es, y lo vemos a diario en uno. Yo tuve hace poco una experiencia, me quise hacer un score de calcio coronario en una de las muy buenas clínicas acá. Voy allá y primera vez que me hago un escáner, digo, bueno, no soy muy amigo del examen, pero hay que hacerlo responsablemente. Digo, bueno, coloque su brazo arriba, una sala blanca con esta máquina que se empieza a mover. Mi corazón, como si fuera, ¿no es cierto?, obvio, no es el lugar más adecuado, sensación de inseguridad, puedo entenderlo desde el punto de vista racional, pero me dice, doctor, está con 100, 105, 110, ¿qué le parece que respire? ¿Qué le parece que haga algún tipo de trabajo? ¿O le vamos a tener que dar aquí algún beta bloqueador? Entonces digo, mira, tranquilo, me lo vengo a hacer, ¿va? Vuelta otra vez, me dice el doctor, su pulsación no le baja, ¿qué le parece que venga otro día? Entonces por eso recordaba que al final tuvieron que cambiarme de un resonador, que entre comillas, mi razón, por una parte decía, pero a ver, si es un examen, no pasa ya, tú mismo te lo pediste, pero mi simpático y mi parasimpático me están diciendo una cosa muy distinta, o Realmente. sea, ¿no es cierto? No es el lugar adecuado, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Qué estás haciendo ahí? Por favor, sale corriendo, anda, ve. Pero entonces ahí viene lo que tú decías, que el entorno, y por eso con otro paciente que también la otra vez conversaba, me decía, mira, tuve la oportunidad por un tratamiento de ir a Israel y resulta que en la sala, el jardín del hospital era tan grande que los pacientes, aunque estén con sus vías, bajan, están en el jardín, conversan unos con otros, después suben a su sala, pero no esto que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Que el pobre paciente dice, el cuerpo tiene una capacidad de resiliencia, es enorme. Y digo, ¿cómo un paciente que está en UTI y en UCI con una luz azul chatarra durante 24 horas, con ondas electromagnéticas, sin darle la oportunidad que pueda dormir, cómo ese organismo tiene la capacidad, a pesar de todo eso, Sí, de sí. recuperarse? Increíble. ¿Cuáles son de tu experiencia, Fernando, que vos en este momento sos un referente en lo que es la calidad de vida, la longevidad? Tu experiencia, si tuvieras que nombrarme los aprendizajes que han tenido estas personas que viven más o que viven, es lo mismo vivir más que vivir mejor en esta transición epidemiológica que tenemos, donde la esperanza de vida ha aumentado, pero nos enfermamos más. ¿Cuáles son, no sé si la palabra es consejo, tu mirada de donde tenemos que apuntar como profesionales, pero también las personas, eh, desde la nutrición, desde los hábitos, desde la cultura, desde el ejercicio? Desde el punto, claro, ahí está la parte teórica, pero también de lo que uno ve en la práctica ya con pacientes que están llegando a los 100, 102, 103 años. Yo creo que si uno pudiera tener un elemento en común de todas estas personas o lo que dice la literatura, que hoy día se lleva un registro más de 700 pacientes, se supone que llegan a más de 1000, que son personas sobre 110 años y en salud. Eh, la, la consecuencia, o sea, esas personas viven intuitivamente como si hubiesen ido a un médico de longevidad y que nunca han pisado una longevidad, pero existe un conocimiento intuitivo que esta mayoría de las personas tienen. Por ejemplo, ellos parten en decir, sabes, hemos tratado, cuando se les interroga, que voy a tratar de publicar hace poco más de 20 casos que están con registro sobre, hemos tratado de ser consecuentes y felices con lo que nos toca vivir. Segundo, eh, la mayoría de las personas son de una amabilidad psicológica y del cuidado propio muy importante, como por ejemplo respetar las horas que hay que comer,
no comer en más allá que el cuerpo no lo quiera. E incluso hay una paciente que decía, mira, yo me voy a tomar mi pequeña cantidad de mínimo de alcohol y fumar, eso no significa que el tabaco y el alcohol es bueno, pero posiblemente venía ella con una genética privilegiada que a pesar de eso estaba bastante bien. Ninguno de ellos era de gimnasio, pero sí caminaban todo el día en distintas partes y caminaban al aire libre. Vivían el momento en comunidad, ya sea por la vecina, por la cosa social, pero eran gente muy comunicadora con su entorno. No abusaban de excesos, no tenían contacto con hoy día el abuso que todos estamos teniendo de la sobreinformación de redes sociales. Eran personas que se acostaban y respetaban muy bien sus horas de sueño. Habían personas que sí tenían un propósito de vida porque ayudaban a otras personas o cuidaban a alguien o a una mascota que le daba la posibilidad con mucho afecto y mucho cariño. Por lo tanto, se ha visto que en distintas partes, gente mayor en Francia, en Estados Unidos, parte de Japón, incluso acá en América, ni siquiera están en Costa Rica, sino que en América hay una persona de Ecuador, hay otra persona de Perú, eran personas, entre comillas, simples frente a la vida, sencillas frente a la vida, tanto que les interrogaba, decía, bueno, ¿alguna vez usted tomó algún suplemento? ¿Y qué es eso? ¿No es cierto? Yo me alimento con lo que la tierra me da y no sé, me pregunto, Sí, porque hubo un caso muy interesante que hasta hicieron su estudio, su biopsia, que incluso se pensaba, ¿no es cierto?, que los cromosomas tienen la parte terminal, los famosos telómeros que se nos van acortando en la medida que nosotros vamos envejeciendo, que tiene que ver con el número de las células que hasta 50, 60 se dividen. Teóricamente esa célula tiene que morirse, no queremos que quede viva, porque son estas células que siguen, entre comillas, fregándonos un poquito la vida, que se llaman las células zombie, y resulta que hicieron todo el estudio y tenían los telómeros cortísimos. O sea, toda esta teoría, ¿no es cierto?, que en la medida que tus telómeros, no, los telómeros estaban cortos posiblemente como una señora de 110, 115 años, pero la señora seguía funcionando adecuadamente. Entonces, hay una serie de visualizaciones que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Y uno es el laboratorio a través de investigaciones de gusanos, de ratones, pero otro es en la vida cotidiana. Y tú te cruzas a veces con personas que dicen, mira, no he hecho nada en especial, pero esa nada en especial, al final, ¿qué es lo que qué es lo que uno ve? Que han sido concordantes o han sido consecuentes con vivir lo que les tocó vivir en su vida. Pero si yo vivo pensando más en el otro que en mí, si de alguna manera no tengo la capacidad de entender a la otra persona y sentimientos tan profundos como una pena, un dolor, una rabia, un totalmente. resentimiento, una envidia, un egoísmo, pero por supuesto que el daño que te va a ser mucho mayor que a lo mejor te coma algún pequeño alimento procesado en un momento determinado, porque a veces hemos, y creo, hipertrofiado, ¿no es cierto?, todo este concepto de la nutrición, pero también es importante cómo me lo como, con quién me lo como. Sabemos, ¿no es cierto?, el daño que me puede pasar una papa frita, pero si yo me voy a comer a lo mejor un salmón de Noruega, ¿no es cierto?, con una ensalada absolutamente orgánica, pero lo hago con una rabia porque me voy a vengar de algo, ay, perdón, pero prefiero que te comas la papa frita. O sea, ahí es donde creo que tenemos que Yo hacer una verdadera... lo que he observado eh, es que en el momento en que puedan fumar o tomar alcohol, lo hacen desde un lugar de disfrute muy grande, como un ritual, que a diferencia que los otros es una conducta de ritual. En una oportunidad que hace bastantes años
tuve con los puesteros que son trashumantes, siempre lo cuento porque me marcó dos meses que estuve en la montaña. Me encontré con una anciana que no sabíamos cuántos años tenía, sola, viviendo en la montaña, con varios perritos, con sus chivos. Y ella a la noche su ritual era fumarse un armado que le traían, generalmente el tabaco, y miraba las estrellas y estaban con sus perros. Era la finalización del día, tenía ese ritual. No teníamos documento, no teníamos, pero y la verdad que eran esos rituales porque no estamos planteando el problema de la sustancia, estamos hablando del contexto en que lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, porque también he estado viviendo en el campo y he estado con un centenario que me dice, yo me levanto y todos los días me tomo un whisky. eh, el Criadores, me decía que es una marca que hay acá, que es una cosa, pero yo lo hago cuando termino de estar con mi huerta y me levanto, me quedo acá, me tomo un mate en mi huerta y me tomo una medita así todos los días ahí y me quedo acá con el asada, le dicen, es como una... Y doy vuelta a la tierra y veo mis zapallitos y veo mis cositas y riego y toda la cuestión. ¿Qué quiero decir? Que en realidad tienen que ver mucho el contexto, tienen que ver cómo ritualizan. Me parece que el ritual, que me parece que estamos ante una pérdida de los rituales. Necesitamos refundar los rituales porque nuestros ancestros han tenido un montón de rituales. Es como que ahora no hay rituales, no tenemos rituales y necesitamos ver qué rituales, dependiendo de la cultura, es una cosa muy importante, me parece en nuestra historia. Cada cultura, en tu historia como niño, seguramente en tu historia de tus padres de Chile o en Antuela, tienen rituales. Nosotros también, es como que se ha homogenizado y hay una sociedad séptica de todo, de que necesitamos rituales. De pasar de niño a adulto es un ritual. O sea, tenemos formas de pasar, hay rituales y los rituales me parece, sea lo que sea, me parece que hay que refundarlos, encontrarnos alrededor de un lugar. La mesa es un ritual, la sobremesa es un ritual. Y me parece que a veces es más importante, yo digo, más que si voy a comer esto, el encuentro y el contexto de lo que estamos en la mesa, que a veces si ponemos tanta intención y tanto control en que si comemos una poquito más, porque también nuestro sistema inmunológico lo siente a eso, en la forma en que comemos, en que cómo lo percibimos, con quién estamos, cómo comemos. Me parece que eso también tenemos que ser un poco muy flexible, un poquito más flexible de esto, porque si no también se ha dogmatizado esto. Bueno, lo vemos a diario en los pacientes en extremo, que es la ortorexia, ¿no es cierto? Es decir, a ese paciente que sufre, pero sufre terriblemente cuando va a salir o porque socialmente tuvo una reunión o porque fue de viaje o saber muy bien el producto, si es orgánico, si no es orgánico, si la carne viene de dónde pastoreo, y el paciente sufre profundamente. Lo Totalmente. único que logramos es aumentar más la patología. Es decir, lo que tú dices, hay un... Con todo lo que ya hoy día se conoce, por supuesto que si todos los días va a ser un aparente rito, ¿no es cierto? Y no estás preparado para eso, al final el rito va a ser dopamina. Pero si Seguro, seguro. tiene un sentido en un momento determinado, social, de compartir, de ver, y es ese rito como tal, por supuesto que es necesario. Por eso, en general, nada blanco ni negro, el contexto, dónde, cuándo, cómo, y creo que lo que tú decías, eso hoy día se ha perdido plenamente, tanto que el nutrirse, ni siquiera nos nutrimos, el comer en un momento determinado, se perdió hasta el rito en nuestra sociedad actual, o sea, el compartir con el otro en la mesa, porque no hay tiempo, hay que llegar apurado, o si están en la mesa o va a un restaurante, ¿no es cierto? Cada uno está con su celular en la mano y la capacidad de compartir no existe, tanto que hay investigaciones que se les preguntó
4 horas después, ¿no es cierto? Las personas que estaban con celular, cuéntame qué fue lo que comiste, cómo estaba vestida la persona que estaba al frente, era en un restaurante, era quién era, cómo era, y no se acuerdan. Y no se acuerdan porque la ausencia de estar en el aquí y en el ahora hoy día se ha transformado en mucho más importante por una ansiedad que me estoy perdiendo el mundo que está afuera o por algo que está y nos olvidamos que lo único claro que tenemos, Mauricio, que los dos estamos conversando en este momento, en el aquí y en el ahora, ya vendrá. Y eso, desde nuestra sociedad, desde nuestra presión, desde nuestra competitividad, de todas las responsabilidades que tenemos, por eso estos espacios son tan importantes de entender que la vida es frágil, la vida es maravillosa, es una oportunidad de crecimiento, simplemente estamos por una experiencia que tenemos que agradecer y se nos olvida lo más importante que es el aquí y el ahora, que parece, ¿no es cierto?, como una frase cliché, pero es la verdad, porque siempre el celular, sobre todo hoy día, y en ciertas generaciones, que creo que es acentuado mucho más allá, es me estoy perdiendo del mundo. No, te estás perdiendo del aquí y del ahora. Hermoso, hermoso lo que estás diciendo, Armando. Bueno, para ir terminando, Fernando Santana, ¿qué, si tuviera que decir un par de, no sé si de consejos, sino de sugerencias o de aprendizajes para las personas que nos escuchan? ¿Qué es tu mayor aprendizaje como médico, como persona? Yo creo que más allá, ¿no es cierto?, de la experiencia que nosotros podemos ver desde el punto de vista clínico, yo creo que el gran mensaje es tenemos que amarnos más, tenemos que respetarnos más, tanto que yo en el último tiempo he incorporado que cada vez que te eches 3 veces al día que tengas una comida, no pienses que es una comida, piensa que es un acto de amor. Porque cuando tú lo piensas como un acto de amor, va a ser mucho más selectivo en lo que tú comas. Porque si tú te pones en primera persona y lo más importante eres tú vas a poder entregar mucho mejor a tu familia, a tu paciente, a tu vocación, a tu propósito de vida. Pero si nosotros, ¿no es cierto?, postergamos, y es habitualmente nos postergamos porque tenemos que cumplir ciertos horarios, nos postergamos y no tengo contacto con la naturaleza, nos postergamos y estamos a veces durmiendo menos de lo que necesitamos. Por lo tanto, creo que entender que el amor propio va a producir más amor y mucho mayor beneficio a todos los que te rodean. Entonces, y muchas veces se nos olvida, porque vivimos a veces en una cultura tan judeo-cristiana castigadora, en que tú pasas al último lugar y primero empieza a aparecer los demás por esta cosa del deber. Entonces, creo que eso es básico. Segundo, yo soy muy positivo y creo que la vida es maravillosa y la vida tiene altos y bajos y oscuros y grises y a todos nos llegan momentos muy, muy fuertes. Pero cuando tenemos esos momentos intensos que tengan como anclaje un sentimiento positivo, nada es para siempre. Una ancla que me voy a salir de esto y saber que es un aprendizaje duro, difícil, complejo, pero que lo vas a poder lograr salir. Tercero, que no queremos vivir para siempre. Tenemos que vivir lo que nos toque vivir, ¿no es cierto? Y cada uno en su individualidad. Por lo tanto, este concepto que ha sido muy mal manejado de medicina de longevidad saludable, de querer vivir años por vivir, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la experiencia del día a día, en lo que te toque vivir en tu realidad, con los tuyos, con tu mismo, con tu trabajo, y hacerlo ojalá consecuente con lo que tú quieras sentir. Y muchas veces tenemos que limpiar y a veces la limpieza no parte de limpiar que deje comer gluten, azúcar, procesado o alguien. No, pregúntate porque a veces la limpieza tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con que cómo yo me voy a tomar las cosas de ahora para adelante, porque al final no es el de afuera el que me hace daño, sino al que al final es cómo yo me lo vivo.
Y si sabemos que somos cazadores, recolectores, Homo sapiens, 20, 30 minutos, por favor, sácate los zapatos y hagamos tierra. La tierra es la madre tierra que la necesitamos. Estemos en contacto con la luz, aunque esté nublado. No te quedes pegado en el exceso de hoy día de redes sociales, que lo único que hace es inundarnos de ansiedad. Y me toca porque tengo que también empezar a limpiar en relación a eso. Eh, Abraza cuando tengas que abrazar, besa cuando tengas que besar. Eh, mm, mm, es decir, gratitud, y yo creo que en la medida que sea eso, cada una de tus células te lo van a agradecer. Hermoso. Te agradezco mucho. Bueno, yo espero que me encantó este lugar, que nunca había hablado desde la parte personal, siempre uno está hablando de moléculas, está hablando, pero llegaste jamás pensé que iba a hablar de una tía, jamás pensé, y bueno, si a muchas personas, ¿no es cierto?, que cada mundo es de individualidad, pero creo que nosotros, nuestra vida tiene sentido en la medida del otro, porque es el otro que también nos refleja, ¿no es cierto? Y somos entes sociales, y eso es parte de este No, proceso, y así que muy agradecido. aparte conozco a un Fernando que estamos hechos de historias. Y esta es tu historia. Y también mostrar esa vulnerabilidad que te hace lo que sos ahora. Y eso te hace grande. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por haber llegado ahí y tocar un poquito esas vetas personales. Uno queda, fíjate que dejan un comienzo y digo, bueno, ¿de qué va a ser la conversación? Y fíjate que me siento más liviano. No sé qué pasó, pero me siento más liviano. Cambió tu cara, tus hombros, tu sonrisa. en- Nos aliviamos. De eso se trata, es un poco más Nos, liviano. Te agradezco nos muchísimo. aliviamos.